Em, ¿Tu parte es Caro? O... sí, bueno, estaba la idea, hace un ratito, de partir con esta frase que muchas veces distintas personas en distintos contextos aparece posteada por ahí, en Facebook, Instagram, de Galeano, que dice, los científicos dicen que estamos hechos de átomos, pero a mí un pajarito me contó que estábamos hechos de historias. Y queríamos poner esto como para dar el empujón o inspirar algo de la conversación de hoy día. ¿Qué conexión puede tener esto con lo que hacemos, con las ideas de la terapia narrativa? También con la idea de que la identidad es una construcción colectiva. ¿Cómo ir ahí tejiendo algo? ¿De qué significa y en qué se traduce esto en nuestras prácticas? ¿Qué implicancias tiene? ¿Algo por ahí? Súper. De acuerdo. No sé qué opina la gente que está por ahí. Bueno, la Ana dice... La Clo también dice hola. Espero que estén de acuerdo con el tema porque lo preparamos un montón igual. Llevamos muchos años preparándolo, de hecho. Claro. Sí. Suena bonita esa frase. Sí, pero ¿cómo sacarla del carácter así como de slogan o de frase bonita y poder como desmenuzarla un poco y, y pensar en qué implicancias tiene, porque aparte de que puede ser una frase bonita, poética, si la traemos o la vinculamos en el contexto de lo que hacemos en la narrativa, tiene implicancias sumamente serias, importantes. Uh-huh. Entonces, como poder quizás desmenuzar un poquito eso. Uh-huh. Eh, También transparentar que Marielita es madre y tiene que responder a muchas cosas al mismo tiempo, ¿verdad, Marielita? Estás transparentando que eres madre y que tienes que estar respondiendo a varias cosas y que asumimos esto para no estar Gracias. como... Gracias. Yo lo estaba por decir, pero me adelantaste. Y hay ruidos de fondo. Seguro que hay muchas madres y padres, ojalá hartos padres también. sí. No, y sabemos que esta es una hora complicada de maternidad y paternidad, así que... Claro. Es justo elegimos la hora de acostar a los niños o que estén comiendo. Bañando, De todo el niños. cierre de la jornada. Pero bueno, no importa. Yo a no ser que, claro, parece que estabas tomando aire para decir algo. No, a darme ánimo solamente. Bueno, yo partiría diciendo con la idea de que pensar que estamos hechos de historias y que la identidad es una construcción colectiva, es un logro colectivo, que habitualmente se asocia o se vincula inmediatamente como con algo bonito. De hecho, lo que habla Galeano, que leíste, Caro, como que remite a imágenes bonitas, ¿no? Como un pajarito me dijo que estamos hechos de historia, no de átomos. Sin embargo, tiene implicaciones políticas súper importantes porque las historias de humillación, las historias de cuando nos sentimos mal con nosotros mismos, o nosotras mismas, o nosotras mismas,
las historias de culpa, o las sensaciones de culpa, o las sensaciones de no ser suficiente, o de ser un fracaso, o las sensaciones de que no voy a poder, etcétera, etcétera, también son historias. Y también es un logro colectivo. Entonces, eso para mí es importante porque nos lleva a pensar en qué rol cumplimos cada uno en el tipo de historia, en el tipo de relato que promueve o que contribuye a narrar, a poner en circulación. Porque efectivamente estamos bastante hechos de historia, además de átomos, ¿no? Y entonces somos responsables de esas historias con las que estamos y están siendo vividas las personas cercanas a nosotros y une misme también. En eso estaba pensando. Claro. Tú dijiste como la dimensión política que tiene esto. Y creo que ese es uno de las dimensiones poderosas que por los efectos que tiene, que nos interesa como hacer visible, ¿no? Como estas historias no se cuentan solas, ni vienen de la nada, ¿no? Sino hay lugares, instituciones, personas, medios de comunicación que promueven y hacen circular ciertas historias, profesionales. O sea que el lugar de emisión de quien cuenta las historias hace una diferencia muy grande en el impacto que tienen, en el poder que tienen sobre otros, en la influencia que tienen las historias que se cuentan. No es lo mismo la historia que cuenta un niño sobre sí mismo que la historia que cuenta la profesora de ese niño sobre su identidad. Entonces, como esa dimensión política que tú nombraste, ¿cuál es el efecto concreto, más allá de las intenciones, que puede tener y qué hacemos con eso? ¿De qué manera damos cuenta de eso o nos hacemos cargo de eso? Por ejemplo. Sí, y o sea, bueno, esto nos lleva otra vez a pensar para mí como en esta cuestión de puertas adentro del consultorio, ¿no? De nuestra responsabilidad en cuanto al lugar de poder que tenemos y a las historias que se pueden construir ahí, ¿no? Y a la reautoría que se puede hacer, digamos, desde ese lugar también, ¿no? Como que otra vez volvemos a eso, la responsabilidad en cuanto a eso. Pero yo pensaba, perdón, también como, o sea, como otra cosa que para mí es importante de esta frase, ¿no? De que estamos hechos de historias, que a mí me... Bueno, ahí voy, que me gusta, ¿no? Y que me da como esperanza, es esta sensación de que, o sea, de transformación, digamos, de no una cosa estática, ¿no? Sino de construcción permanente. O sea, de que estamos hechos de historia, pero tenemos la posibilidad de seguir haciéndonos de otras historias, ¿no? Eso para mí es como bueno, una parte importante de esto, ¿no? O sea, de que si uno desarma esta frase, a mí eso me parece importante. Interesante porque yo propuse esto de las historias, la palabra historias o narrativa muchas veces como que se asocia inmediatamente a algo bueno, algo como bonito, incluso como que vende.
las historias, o taller para contar historias, taller de las historias y las narrativas. Pero son las narrativas y las historias también las que hacen esto, ¿no? Hay historias de degradación, de denigración, de descalificación, de humillación, etc. Y tú, Caro, estás hablando de, hasta donde yo entendí, de que esas historias no todas las bocas tienen el mismo espacio, no todas las voces tienen el mismo espacio para contar historias. Hay voces, bocas que tienen más poder que otras, ¿verdad? Y entonces no es que seamos todos responsables de las historias que están circulando en igual condiciones, digamos. Hay ventajas y desventajas en las historias que empiezan a circular. Un ejemplo de eso podría ser en las noticias como la criminalización de las protestas, por ejemplo. Como medios como la televisión tienen más poder para contar historias, ¿no? que la gente de la primera línea en las protestas, por ejemplo. O como decías tú, de adultocentrismo, la profesora, el profesor. Y la Marielita está hablando de otra dimensión que también es interesante, que es la dimensión de las grietas, como, de cómo las historias posibilitan, de cómo las historias, o entender nuestra vida como moldeada por las historias, por los relatos, también abre una serie de posibilidades, porque las historias es un proceso continuo de narrar y renarrarse y renarrarse. Claro, y lo que decía la Marielita es justamente como el potencial o el sentido que tiene tomarnos de las posibilidades que abre la narrativa, o esto de las historias, justamente porque sabemos que nunca una historia va a abarcar la totalidad de la experiencia de nadie. Entonces, que siempre está la posibilidad de escribir y de construir nuevas historias a partir de la experiencia vivida. Y aparte de la posibilidad de escribir estos relatos en primera persona y no ser la receptora de los relatos que se han escrito acerca de nosotros, ¿no? Claro, y como que si o sea, como, a ver, lo que está escrito de alguna manera es escrito, o sea, pero que no es una cosa como que listo, ya está, te escribieron eso, no hay otra opción, sos eso que te escribieron, ¿no? Y esto como de lo multihistoriado, ¿no? También me parece como súper interesante. Tengo una amiga con la que por ahí conversamos de esto, ¿no? Que ella 2 o 3 veces lo hemos charlado, no sé, también una frase que circula, ¿no? Que dice como no te define, esta cuestión de que, no sé, alguna vez lo vieron, que dice no te define ni tu color de pelo, ni tu nacionalidad, no te define, no sé si le hicieron alguna vez ese tipo de frase, como, para que puedo buscarla acá. Dice, no te define tu peso, tu género, tu ropa, tu orientación sexual, tu pasado, ¿no? Como esa cuestión de que esas cosas no definen. Entonces ella me preguntaba, si nada de eso te define, ¿no? Entonces, ¿qué te define? ¿No? O sea, y como esta cosa de que estamos acostumbrados a pensar, ay, perdón por el ruido de fondo, que estamos acostumbrados a pensar, así he trabajado todo el día de hoy. Que estamos acostumbrados a pensar con esta visión como estática y rígida y de definición como de no cambio, digamos, como que listo. Si esto te define, ya sos esto, hiciste tal cosa, si te definen tus acciones, si una vez hiciste, no sé, robaste, ya te definen como ladrón, digamos, ¿no? Entonces, como otra cosa que a mí me conecta a esto, ¿no? Que dice la Caro de lo multihistoriado, es esta posibilidad de, o sea, de cuestionar esto de que una cosa me define, o muchas cosas, o no sé qué, sino que me construyen quizás estas cosas, porque no es lo mismo ser alemana, que ser mexicana, argentina, chilena, no es lo mismo, digamos, me construye distinto, pero no me define, o no todo me define, no sé.
Me enredé porque el ruido de fondo y todo, pero se entiende lo que quiero decir. ¿Se entiende? Clarísimo. Sí. Ujú. Caro, ¿tú quieres decir algo? No, quería ver si había algún Comentario. comentario. Ujú. ¿Quieres leer? ¿O leo yo o lee la Y Marielita? Susan dice, nuestras historias de nosotros mismos contadas por nosotros mismos también es diferente en los diferentes momentos de nuestras vidas. Que hace relación, creo, Susan, como a la posibilidad de recontarnos, ¿no? Y como decía Marielita, como una historia nunca es definitiva, ni determinante, ni totalizante de quienes somos. Bueno, lo que dice la Ana es interesante. Dice, hoy una persona me dijo, me gustan estas conversaciones porque no soy, sino estoy siendo, en relación a lo que decía Marielita, dice la Ana. Como de sentir que no se fija en algo, que no se establece, que no se escribe en piedra, sino que es como un continuo, un devenir, una ruta. Seguimos leyendo algunas cositas que ha escrito la gente. Sí, ¿Ya? yo no lo tengo abierto, pero sí. María Julia López García. ¿Y también como familia, comunidad y sociedad nos construimos según las historias que nos contamos? Una pregunta. ¿Quieren comentar? Bien. Bueno, yo creo que sin duda esto es ampliable o transferible también a las diferentes formas en que estamos, ¿no? Sea individual o un colectivo, un grupo, una familia. También hay relatos que van configurando y dándole forma a las identidades. También se cuentan historias de esta familia como una familia no sé, disfuncional, por ejemplo, si hablamos en términos eh, de cómo muchas veces se relacionan las instituciones con las familias con las que trabajan, eh, o distintas comunidades, ¿no? Este barrio es un barrio de personas flojas Qué flojas. eh, o delincuentes, Ajá. y que son historias que circulan, como decíamos, de diferentes maneras y de acuerdo a dónde estén circulando y las posibilidades de mayor o menor circulación, cómo eso va teniendo un peso sobre las personas que las viven, esas historias que las reciben acerca de sí mismas, y sobre los otros que miran de esas historias que se han contado. Mm. Sí, y esto que vos decís de las familias disfuncionales, ¿no? O sea, eso, ya pensarlo así, nombrarlo así, claramente ya tiene efecto, no sé, porque si hay familias disfuncionales, hay familias más funcionales, o la familia tipo, o la familia, eh, como se nombre, digamos, también de alguna manera va construyendo, ¿no? Perdón, y lo que pensaba también es como, o sea, que claramente estas historias nos construyen y estas historias no están en el vacío, porque una familia es funcional o disfuncional en relación a un, digamos, modelo de familia cultural y qué sé yo, que se valora acá, etcétera, etcétera. Y en cada sociedad va a ser distinto, en cada cultura, o sea, con todos los aspectos políticos que eso implica. Eh, pero también pensaba, o sea, como también está, o sea, como si pensamos que las historias nos van construyendo, esta posibilidad de, como de construir, ¿no? O sea, como en la terapia justamente, ¿no? De esto de que si nos define, o volviendo al ejemplo de la familia disfuncional, como de dónde viene, o sea, cómo se construye esta idea de que es disfuncional y poder como de construir, desarmar eso y buscar otros nuevos significados, por ejemplo. ¿No? Pero... Mm. Claro, También, claro.
volvemos al tema, que parece que siempre volvemos, a la cuestión como de las relaciones de poder en que estamos involucrados, ¿no? De quién está construyendo la historia en relación a qué referente, como la cuestión relacional también, ¿no? ¿Quién es la que está definiendo esos significados, esas connotaciones particulares, que además generalmente son como tienden a ser universales, omitiendo y dejando invisible las particularidades y lo singular de cada persona, colectivo, familia que está al frente. Hay varias cosas que estoy pensando también como en relación un poco a lo de los colectivos, las familias y todo eso. Todas las historias que circulan en la relación social, digamos, o por decirlo de una forma súper general, en las conversaciones que vamos teniendo, pero también en cómo nos movemos, cómo se mueve nuestro cuerpo, implica ciertos discursos, ciertas ideas, ciertos relatos que han estado presentes dándole forma a nuestras comprensiones de la vida. Es fácil, por ejemplo, mirar esto que estamos haciendo ahora y, por ejemplo, si yo le preguntara a todas las personas como cuántos de aquí son mujeres, cuántos de aquí son hombres, es muy probable que sea fácil responder porque estamos de alguna forma performando o actuando discursos, ¿no?, de género, por ejemplo. Y entonces, eso es como una idea. No solamente es lo que uno cuenta, sino que también las historias o los discursos se van reproduciendo en la acción, en cómo hacemos las cosas, en cómo nos movemos, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos sentamos, cómo ocupamos el cuerpo, cómo expresamos, etc. Y lo otro es que cuando hablamos de la identidad o del sentido de identidad o de la sensación de tener un territorio o un entramado, una sensación de que yo soy alguien identificable por algo, no lo estamos hablando a nivel individual solamente. Esto no es la narrativa no tiene una comprensión individualista necesariamente de la identidad. También podemos hablar de la identidad de una relación o de una población o de una comunidad. Entonces, cuando uno dice, por ejemplo, familia disfuncional, uno está internalizando o contando una historia acerca de esa familia, como en tanto familia, ¿cierto? En tanto colectivo. Y uno está totalizando en un relato y en una historia, que es la de disfuncionalidad, la identidad de esa familia. La gente dice es que mi familia es disfuncional. Y entonces, si lo llevamos a algo más amplio todavía, las historias también nos constituyen cuando ciertas instituciones a nivel histórico promueven ciertos relatos y historias que tienen que ver con el género, con la racialización, con el adultocentrismo, con cualquiera de las formas odiosas, digamos, de relacionarse, cualquiera de las expresiones de odio que tienen que ver con el control. O sea, las historias también están relacionadas al control social. Las historias no son algo bueno en sí mismo, sino que es cómo usamos las historias, cómo participamos en la cultura de la reproducción de ciertas historias, o no, o de otras. Podemos participar en la reproducción de las historias dominantes, del patriarcado, de la misoginia, o del racismo, etc. O podemos participar de historias contrahegemónicas, o subversivas, o preferidas, o lo que sea,
que son relatos de otro tipo, ¿no? Son otras historias. Eso estaba pensando también. Sí, eso me resonó, digamos, mucho con una conversación que tuve esta semana con una mujer que gran parte de su malestar, incomodidad o sensación de, de desesperanza, esa palabra usó, tenía que ver con la experiencia que estaba teniendo, como de no calzar con lo que se supone que se espera de ella, ¿no? En la sociedad, como la trayectoria que debiera tener en relación a discursos que hay sobre lo que significa ser una persona exitosa. Ella decía precisamente la palabra productiva, de ser productiva, que se refleja, si eres productiva, en determinadas cosas, ¿no? Se promueve y se distribuye, digamos, la idea de que somos exitosos en la medida que logramos cierto nivel de educación y logramos adquirir ciertas cosas en términos del consumo que podemos hacer, ¿no? Como que podemos seguir una trayectoria que está bastante como delineada de estudiar, formar una familia, como que hay ciertas categorías donde uno tiene que entrar como dando pasos que implican como un progreso en la propia vida, como de ir logrando cosas, y, y su malestar, su incomodidad, su desesperanza tenía que ver con que ella sentía que su interés, su motivación, su sentido de la vida no encajaba con eso. Entonces se sentía como que había alguna falla, digamos, en ella, ¿no? Porque no estaba respondiendo como se supone que debería responder. O sea, el peso sin que nadie te lo esté diciendo, incluso así como directamente tú tienes que hacer esto, es lo que está de alguna forma en el aire, ¿no? A través de la publicidad, de los discursos profesionales, de las etapas del desarrollo, ¿no? De una serie de comprensiones de la vida, de lo que es correcto, ¿no? De lo que es esperable, de lo que es adecuado según tu edad, por ejemplo, que tienes que hacer o que tienes que ir haciendo, avanzando como en esta línea. Y eso es algo sumamente común, ¿no? Esta sensación de fracaso respecto de estas como mandatos sociales o expectativas que hay en torno a cómo uno debe ir desenvolviéndose, ir como pasando etapas en la vida, pasando etapas que se asumen que son de ir superando, ¿no? Y teniendo los logros esperados. Claro. A mí esto que decís, Caro, como que me hace mucho pensar en, que por ahí lo escucho mucho o lo vivo con personas cercanas, o sea, las mujeres cuando deciden que no quieren tener hijos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Es como socialmente se supone que viene con el chip de la maternidad, elija. Voy a repetir el último que se cortó, creo, por lo menos a mí. Justo dije, Ítalo, no te banco. No, que se supone que las mujeres nacen con el chip, digamos, de la maternidad y quieren tener hijos sí o sí, y en algún momento, y si no lo tienen ahora, después se van a arrepentir, bueno, todas las cuestiones, digamos, que aparecen, o esta cuestión de que algo le pasa o algo no está bien si no está queriendo tener hijos, ¿no? Entonces, por ahí muchas personas, como incluso amigas, que
o sea, como que te hace esta cuestión, ¿no? Como entrar en duda, ¿no? En relación a uno mismo, como, che, me pasará algo, que no quiero tener hijos, estoy bien, debería hacer esto, lo otro. O sea, como por un lado estoy tranquila con mi decisión y por otro lado está todo lo otro haciéndome sentir de que algo no está bien, porque no estoy queriendo tener hijos, ¿no? ¿Qué opinas? Ahí voy. ¿Qué opinas, JC? ¿Ves por qué la gente no quiere tener hijos? ¿Quién te lo juzga? Oye, claro, las historias, es bien potente esto porque alguna vez, hablando de las narrativas, hablamos de Goebbels. Era el encargado de la publicidad en el nazismo y jugó un rol importantísimo en la guerra, en la Segunda Guerra. El cómo tenían el poder de contar las historias de lo que estaba ocurriendo y cómo ese poder para contar la historia lo usaron de manera magistral. O sea que uno podría pensar que los grandes dictadores, las grandes dictaduras y hoy día el neoliberalismo también y el patriarcado en todas sus dimensiones no solo tienen mucho espacio, mucho poder para narrar, sino que conocen muy bien el poder que pueden tener la historia. Conocen muy bien Nada, me silencio, pero estoy. Sí, tenemos. Eso, que conocen muy bien el poder que las historias pueden llegar a tener para moldear los significados, para construir, para imponer en ese caso significados. Entonces, las historias se pueden usar para colonizar y también se pueden usar para decolonizar. Y las prácticas narrativas, desde mi perspectiva o comprensión por lo menos, podrían usarse o se pueden usar, se pueden utilizar, pueden ser un medio, una herramienta para la decolonización. Como, porque es una forma, podría incluso uno pensar que es una metodología de co-investigación o de investigación colaborativa, ¿verdad? En la que por medio de investigación, preguntas, uno desde esa posición de ventaja, que está dada en mayor o menor medida en contextos, por ejemplo, terapéuticos, que es uno de los contextos donde nosotros trabajamos, nosotros, son preguntas que invitan a narrar relatos desde los significados locales, desde las propias interpretaciones culturales, locales, etcétera, de las personas. Y con esto, bueno, esto es grande porque esto implica un trabajo de escucha que no es tan simple tampoco. Implica para quienes investigamos o para quienes estamos como a cargo de esa coinvestigación, como responsables del resultado de lo que pasa en esa conversación, implica tener una escucha que pueda distinguir o hacer el discernimiento de cuáles son fragmentos o partes de relatos hegemónicos y qué pequeños trazos de expresión de las personas, ni siquiera de relato, sino que de expresión, que va mucho más allá de los relatos, del cuerpo, de la expresión, de la imagen, puede ser parte contradictoria, parte de un relato subversivo o disidente, que está siendo disidente del relato dominante. Eso.
tengo una pregunta. ¿Puedo? Pensaba en esto que, bueno, o sea, como que venimos hablando y siempre pensando en esta, justamente en esto que vos decías, ¿no? De lo disidente y qué sé yo. Pero pensaba qué pasa cuando, cómo acompañar, porque por ahí esto como decir, podemos abrir la grieta y empezar a preguntar sobre esa respuesta en el cuerpo, ¿no? Como que está resistiendo, que es disidente a la historia dominante, etcétera. Pero ¿qué pasa o cómo podemos acompañar o cómo podemos preguntar o no sé, cuando por ahí nos pasa que escuchamos que alguien dice, bueno, esto como ser exitoso, ¿no? Es esto y esto y esto, como que está, o sea, como socialmente marcado con que se asocia el éxito y qué sé yo, y podemos como deconstruir y cuestionar como de dónde viene esa idea o a quién le conviene esa idea de éxito y qué sé yo, y la persona no está como alcanzando ese éxito que se valora socialmente, ¿no? Y lo deconstruye y dice, pero no me importa, porque ese es el éxito que yo quiero, ¿no? Y no lo, o sea, como y me pesa no estar en ese lugar de éxito, ¿no? O sea, no estoy como, bueno, sí, para otra gente será eso éxito, pero para mí no, bueno, para mí sí, lo tomo como propio y no estoy pudiendo cumplir con eso, ¿no? ¿Se entiende? Como la diferencia. ¿Y qué era el discurso dominante? Que le está trayendo un problema. ¿Algo así? Claro, como no cumplir con eso, expectativas, cosas, pero que la persona sí las quiere cumplir. O sea, como que ya sé, es un discurso dominante, ya sé, le conviene al capitalismo, no me importa, pero yo quiero ser ese exitosa y no lo soy. Claro. ¿Estás pensando en algo, Caro? O sea, lo que me estoy imaginando es cómo entrar por esa grieta de la incomodidad o de la frustración, porque si solo quisiera, eh, eh, supongo que habría que ir viendo como las formas de ir avanzando hacia allá. ¿Qué es lo que se está interponiendo? Y lo otro que también pienso, que una parte, por una parte uno puede distinguir como discursos sociales, ¿no? Como que son los que circulan a través de los medios, de lo que te dicen en el colegio, o así como más vinculados quizás a instituciones o a ciertos lugares de poder, pero es ir viendo cómo eso se ha ido construyendo en la propia vida de la persona, como salir de esto macro e ir a lo micro, de cómo eso se ha ido particularmente construyendo e instalando en relatos a través de la historia de la persona, ¿no? Que, que va más allá de ver si esto le conviene o no al capitalismo, que te quiere ver productivo, ¿no? Como cuáles fueron los relatos en tu propia historia, familiar, escolar, social, relacional, que fueron de alguna forma promoviendo que esa era la forma correcta de ser. Cómo poder hacer más visible eso y, y poder mirarlo y ver cuánto de eso calza con lo que tú estás queriendo y cuánto de eso no. Y por qué sí calza y por qué no calza, ¿no? Y qué hacer para alejarnos o cuestionar o cambiar eso que no calza y cómo movernos hacia lo que sí queremos y no sé si se entiende lo que quiero decir o responde algo a tu pregunta. Yo estaba pensando también en algo. No sé, Marielita, si está bien que reflexione en torno a tu pregunta Sí, obvio, sí, por eso la hice. y que en parte van en la misma línea que lo de la Caro. Hay una parte compleja de tu pregunta que es difícil explicarla o conversarla aquí, porque una conversación no necesariamente es tan lineal o tan
La persona puede, esa es una parte de la expresión en la conversación, ¿no? Sí, obvio, sí, estoy como súper, así, haciendo Exacto, un ejemplo cortado de cualquier cosa, sí. exacto, Como mucho exacto. más, Muchas veces las personas vienen con soluciones en las conversaciones ya tienen soluciones. Y a nosotros no nos interesan las soluciones y en ese sentido podría ser que esa persona vea el éxito como una solución. Por ejemplo, yo no conozco a esta persona, ni su historia, ni sus ganas, ni nada, estoy inventando casi algo. Como una solución o como, claro, como un camino a llegar o a vincularse con algo que le importa, que puede ser mucho más amplio que el éxito, ¿sí? Que puede tener que ver con ser valioso como persona, con ser querido, con ser amado, con ser respetado, con muchas otras cosas. Y entonces deben haber más historias, y no solo la del éxito, que tengan relación, vínculo con esas intenciones. Por eso, eso es súper narrativo. Es como, ¿qué es lo que está moviendo a las personas en lugar de por qué las personas hacen lo que hacen porque son de una forma? Que sería la forma esencialista o estructuralista de entender, como si una persona insiste en esto es porque tiene trastorno obsesivo compulsivo, es obsesivo, o pelotudo, no sé. Eh, Cierto. hay formas de internalizar de muchos tipos, más populares, más profesionales, pero finalmente es lo mismo, es una reducción de la acción de las personas a una esencia, a una estructura. Y lo que estamos interesados en la práctica narrativa es el movimiento, es qué está moviendo a esta persona, cuáles son esas fuerzas que mueven a la persona a estar buscando algo, a estar queriendo algo, a estar intencionando algo. Y claro, te puedo hablar del éxito porque el éxito es el discurso dominante que en la cultura da respuesta a eso que quizá él está buscando, o ella. Pero a nosotros no nos importa esa respuesta que la cultura dominante está dando tanto, sino que nos interesa a qué está respondiendo que es valioso para él. Sueños, esperanzas, propósitos, compromisos. Y entonces, lo que dice la Caro para mí es como, también lo coincido un montón, es como, igual hay personas que te dicen esto del éxito y soy un fracasado y entonces esa persona al pegarla en la pared y tener este tono está de alguna forma quizás reclamando esto. Hay un pedacito, un porcentaje mínimo quizás de crítica a esto, a esta imposición cultural, por ejemplo. Y nosotros nos vamos a interesar no en cuestionarle nosotros esto que la persona está, el exitismo, por ejemplo, sino que en encontrar fisuras de crítica de la propia persona, en el tono de voz, en una expresión, en un gesto con los ojos, en una emoción que esté expresando. ¿Sí? Eso también podría ser parte de esto, ¿no? Escribí otras cosas, como el trabajo con hombres que ejercen violencia. Igual nuestro trabajo no es neutral, es posicionado. Entonces, los hombres fácilmente, a uno le podrían decir, y a uno se lo dicen, ¿no? De distintas formas, no explícitamente, pero yo estoy cómodo ejerciendo el control. Yo estoy cómodo teniendo el poder. No quiero dejar de tener este poder, este micropoder soberano dentro de mi relación de pareja. No quiero dejar de ser el rey soberano. Entonces, es ahí donde en las prácticas narrativas, y por eso son un trabajo subversivo y contrahegemónico, es ahí donde nosotros vamos a intencionar una grieta ética. Algo distinto al relato que uno vea que sea testimonio de esa persona cuestionando esto, ¿verdad? Y por ahí vamos a querer entrar. Otras dos cositas chicas y no hablo más. Que lo narrativo no es lo intelectual. Lo narrativo justamente es el poder construir relatos de la experiencia. Es un proceso que no tiene que ver con entender, no es un proceso intelectual, no tiene que ver con lo lógico. Cuando yo narro no estoy entendiendo algo, estoy viviendo algo
que es muy distinto. Cuando yo estoy narrando, cuando yo narro, cuento la historia de cuán mal lo pasé con esta persona en una reunión social, y digo, sabes que mejor no quiero hablar de esto, no es porque entienda algo, sino que porque al narrar la historia de cuán mal lo pasé, la vuelvo a vivir y me vuelvo a emocionar y el cuerpo empieza a expresar y me puedo poner a llorar. Entonces digo, ¿sabes qué? No quiero hablar de este tema porque me incomoda. Tengo que contar historias que me van a hacer vivir algo. Entonces las historias no son de entender que esto es patriarcal, sino que de entrar son como, yo pienso que las conversaciones narrativas son como metaconversaciones. Casi nunca hablamos directamente de un tema, sino que estamos siempre como por los lados hablando, por lo que está vinculado y está invisible. Y me acuerdo de una conversación a propósito también del posicionamiento, una conversación que aquí hemos visto, les tres que estamos acá, de David Epstein a una mujer que está, él dice, es una muerta caminando, porque los médicos con diagnóstico y prácticas asociadas a la anorexia, y los médicos habían dicho que ya debería haber muerto, que si está viva es porque no saben por qué, porque está resistiendo nada más, pero debería estar muerta. Y ella se estaba sintiendo muy bien, pese a lo desnutrida y mal que estaba, y ella le decía, yo me siento bien y está bien hacer esto, está bien estar como estoy. Y David no va con esta historia, ¿no? De hacerla entender, sí, pero tienes que entender que la anorexia es una de las prácticas casi que representan el control moderno, el control social de la imagen y el propio, claro, control del cuerpo, ¿no? No le empieza a explicar, sino que le dice cómo la anorexia lo hace para hacerte creer que estás bien cuando en verdad te está matando. ¿Cómo lo hace la anorexia? Enséñanos cómo lo hace. No te quiero salvar, no quiero convencerte de nada, solo quiero que tú, desde tus saberes, me enseñes cómo es que tu hermana, tu cuñado, los médicos, le preguntan, ¿ellos te aman? Sí, le dice ella. ¿La anorexia te ama? No, le dice. ¿Cómo es que ellos, que te aman, saben que estás mal y te estás muriendo? ¿Y cómo es que la anorexia te llega a convencer de que estás bien, cuando gente que te ama sabe que te estás muriendo? ¿Sabes por qué quiero saber esto? Porque hay otras mujeres que van a ver el video de esta conversación y tus saberes en torno a cómo la anorexia lo hace para matar a mujeres jóvenes y a hombres jóvenes y de distintas edades, puede salvar vidas. Entonces, ahí hay un posicionamiento. Bueno, esa es una conversación que a mí por lo menos me fascina, y lo he visto muchas veces, es muy poderosa, y justamente es muy representativa de la influencia, de cómo, el ejercicio del poder no neutral, pero descentrado al mismo tiempo en términos de que es ella la que tiene el saber. David no tiene idea. David le está preguntando cómo lo hace la anorexia para convencerte. Y es ella la que tiene esos saberes. Bueno, esta historia es mucho más larga, pero la contamos en clase. En clases vemos hasta el video, pero aquí ya no se puede. Sería muy largo, muy extenso. Es interesante porque esa pregunta, por ejemplo, tampoco es una pregunta como universal, o la respuesta más bien no es universal, ¿no? David le está preguntando a ella, en su experiencia, en su historia, ¿no? Y en su mundo de significados, cómo la anorexia la está convenciendo de que está bien. Y su respuesta posiblemente va a ser distinta a otra mujer que esté viviendo anorexia, porque las tácticas y estrategias de la anorexia no van a operar igual, ¿cierto? Y ese saber local va a ser único, ¿no? Y bueno, posiblemente esté de alguna forma también permeado por las cuestiones sociales, ¿no? Pero lo interesante o lo que queremos, a lo que queremos llegar, es cómo eso ha llegado a ocupar ese lugar, esa dimensión, ese poder en la vida de esta persona en particular. No es como el abuso opera de estas maneras.
las personas, las mujeres responden de estas maneras. Sabemos que hay ciertas cuestiones que compartían, ¿no? Pero cada historia y cada forma como de anclarse eso en la vida de cada persona es muy singular. Y también es muy singular la dimensión que eso puede llegar a tener en la vida de alguien, ¿no? Como que no es transferible mecánicamente. A las mujeres esto las afecta de tales maneras, ¿no? Y eso lo encuentro súper interesante, como esta singularidad de estos relatos. A mí siempre se me hace mucho la imagen, quizás cada vez más, como cuando, en la medida que me he ido como adentrando más en las prácticas y en las conversaciones con las personas, como esta sensación de los personajes, ¿no? De los personajes de las novelas, los personajes de las películas, como de tratar de entender de qué se está tratando esto, ¿no? ¿Qué es lo que se está jugando aquí? Una película o una novela muestra un pedacito de una historia, ¿no? Pero es como, ¿qué es lo que está aquí en juego que esta persona se está debatiendo, se está conflictuando, está sufriendo en torno a esto? ¿Por qué? ¿Cómo ha llegado en su vida a ser esto importante o doloroso o de tal dimensión que la tiene paralizada? ¿Cómo ha sido? ¿Y por qué esto así la está incomodando, doliendo? Porque ¿a dónde quiere moverse que ahora no puede? ¿No? Esa imagen a mí como que me inspira mucho, o me genera mucha curiosidad, como que alimenta mi curiosidad de saber esto. Como qué es lo que está en juego. Y bueno, y eso es como súper claro para pensar, como decía Ítalo recién, esta cosa de la intención, ¿no? Y no de la versión internalizante, sino de pensar que hay una intención como en cada acción, o acciones, digamos, como el personaje de cada novela. Exacto. Y eso además es como lo que a mí no me deja como de asombrar y de encantar y de, no sé, como inspirar o mover en los encuentros, en cada conversación, porque es algo que nunca vamos a saber a priori, ¿no? Y eso no lo podemos tener definido con las conversaciones anteriores, ¿no? Uno nunca sabe a dónde va a llegar, porque ahí es donde va emergiendo toda esta construcción, las historias de las cuales nosotros no tenemos idea. Entonces, ¿cómo poder, como decía ahí, todo esto de la influencia, ¿no? ¿Cómo poder responder en términos de la responsabilidad que tenemos de poder enriquecer historias, ejercer esta influencia de una manera descentrada para realmente habilitar un espacio con esta curiosidad y respeto, diría yo, y como no juicio de que las personas vayan haciendo visible el sentido, los valores que están involucrados, como vuelvo a esta historia que comenté recién. Esta mujer me comentaba que había estado en varios procesos de terapia. Yo la he visto una sola vez, así que todavía no sé qué dirá de nuestra conversación, pero que se había sentido muy juzgada y como que le habían puesto muchas o prescrito cosas que debería hacer o que deberían importarle, ¿no? Porque si ella quiere ser una mujer adulta para poder
desenvolverse en la vida debe responder a ciertas cosas de cierta manera, sin dar espacio al cuestionamiento de esta visión que está normada por ciertas ideas que están bastante instaladas, ¿no? Como que ella había sentido que no había tenido este espacio. Y que es muy fácil, además, como caer en esa tentación de promover o incluso como aplaudir o felicitar estos pasos cuando son como dentro de lo que es socialmente esperado, como que eso tuviera un valor en sí mismo. ¿Mm? Pensaba como cuántas veces llegan personas o niños, por ejemplo, para que puedan adaptarse al sistema escolar. No es que no nos interese que un niño, una niña, un niño pueda pasarlo bien en el sistema escolar, ¿no? Pero ¿bajo qué condiciones? ¿En qué términos? Renunciando o desconociendo cuáles historias que pueden ser preferidas para él. Bueno, eso. Yo estaba pensando también a propósito de que tú dijiste no había tenido un espacio un territorio para. Siempre hablamos y siempre contamos o siempre enseñamos como lo que hacemos es proveer un espacio para que emerjan o para construir o tejer o narrar historias que no han tenido espacio para ser narradas en otros lados. O sea, lo que hace uno a través de las preguntas o de esta curiosidad es construir un espacio subversivo, con una influencia subversiva, que puede ser un concepto quizás más preciso que influencia descentrada. Están protestando y está algo duro. No, como hay un partido de fútbol, yo creo, porque también yo acabo de escuchar muchos gritos, pero me suena a fútbol. ¿Qué ha pasado otras noches también? Hay fútbol. Ya. Bueno, la cosa es que un espacio subversivo, un territorio subversivo con una influencia subversiva, que permita narrar historias preferidas, contrahegemónicas, etc. Relatos de lo local. Y sí, claro, es un partido de fútbol. Y estaba pensando en la Constitución en Chile, que lo importante que es este proceso del plebiscito que viene ahora, porque de alguna forma la Constitución también es un cimiento, es como un territorio desde el cual poder construir historias y que posibiliten, y historias que dignifiquen, historias que abran espacio, historias que abran posibilidades para que podamos vivir en la diversidad, en el respeto y en base a nociones imposibles quizás, pero utópicas que nos hacen caminar, como decía Galeano, para retomar a Galeano. ¿Qué nos decía Galeano? Galeano cita a otra persona, que, Sí. perdón, no sé el nombre, lo vamos a poner abajito. Que es de justicia social y dignidad, historias de justicia social y dignidad. Así que ese es el poder de las historias, y cuando estamos en este proceso en Chile, que puede ser un proceso que no es el más perfecto ni el ideal que queremos o que hubiésemos querido, yo lo puedo entender como un proceso continuo y también como que es muy importante aprobar, porque es aprobar a que se construya un territorio mucho más fértil para construir historias de dignidad y justicia social en Chile. Y voy a agregar a eso, perdón Marielita, aquí nos pusimos muy locales, pero es un tema ineludible, que justamente a propósito de la posibilidad de contar historias, el poder en esta
posibilidad que surgió a propósito del estallido de tener un plebiscito para cambiar una constitución, que es una constitución que venía desde la dictadura, no de cualquier manera, ¿no? Pensar en que sea a través de una convención constituyente en donde diversas personas, no las que siempre han estado en el poder, puedan participar, donde pueda haber representación, espero, de la mayor diversidad de ámbitos, clases, profesiones, visiones, realmente que pueda ser una historia contada, o lo que se instale en la Constitución que sea resultado de múltiples miradas, ¿no? No desde un solo sector privilegiado, básicamente, sino que puedan haber muchas voces que puedan enriquecer y darle como la vida y la, no sé, la contundencia a lo que pueda construirse a partir de ahí. Estamos en un momento histórico. Histórico, claro. O sea, piensa que todos los años que llevamos después de Pinochet y todavía seguimos con su constitución y recién ahora está esta posibilidad y falta poco tiempo. Así que a no enfermarse de COVID, porque hay que votar en un par de semanas. Se vota... Hola. Hola. Hola, sí. ¿Se vota presencialmente? Exacto. Mucho gel, mascarilla, cada uno lleva su lápiz. Y con nada que diga apruebo ni rechazo, porque eso es propaganda. Y el día de la elección no se puede hacer propaganda. Ni apruebo ni nada. Ni... Hay que ir bien preparado, cuidándose, pero no jamás marginándose. Si no se cuida bien, se puede. Sí. Bueno, yo iba a leer como los comentarios, no sé si quieren que los lea como para cerrar. ¿Ya? ¿O quiere leerlo a alguien que no tenga tanto ruido de fondo? Yo me silencio. No, pero se te escucha, Marielita. Bueno. Sí. Bueno, Melina dice, por lo que estoy escuchando, me hicieron acordar a Sartre. Tiene una frase, somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Susan dice, cuando algunos buscan definirse, me lleva a pensar cuál es la importancia que le da a la persona a definirse. Igual es bueno escuchar cómo ve eso de la definición para mantener el respeto en la conversación. Saludos de México. Es complejo ante hombres que sufrieron abuso sexual en la niñez por parte de mujeres, donde se desdibuja el abuso en el machismo y la precocidad como valor. El machismo y la precocidad como valor. Qué hermosa historia, cuánto ayuda. Imagino que era, no sé, la de David. Muy interesante. Al escucharles me hacen pensar en los personajes de las obras de Pirandello. Pensar en los personajes se vive en medio de historias, que en momentos les es difícil tener un posicionamiento en dichos territorios, porque no les es claro los escenarios desde donde mirar o leer quién domina la trama de uno o de todos los personajes. Voy. O bien me hacen pensar en las obras de Brecht, que en momentos los personajes logran tener un espacio distinto desde donde narrarse y mirar las tramas que suceden en diferentes escenarios, lo que permite una distancia y un posicionamiento. ¿Qué está contando Juan Cruz en este momento del valor que tienes como para él? Sí, banquen. Otro leo. Bien, terminamos entonces, porque es tarde ya. Sí. Bueno, a todas las personas que han estado, que siguen interesándose y haciéndose presentes, muchas gracias. Gracias también por los comentarios, por como el ánimo y la energía que nos dan. Sí.
Sí, y síganos en YouTube para que se suscriban al canal de Pranas Chile, de Resonancias, que nos tuvo Nitzan hoy día. Síganos en los Instagram, en el Facebook, @PranasChile. Marielita es @La Otra Historia Tucumán. La Otra Historia, Prácticas Narrativas Tucumán. La Otra Historia, Prácticas Narrativas Tucumán en Instagram. ¿Y qué más hay que decir? Mira, hay alguien acá, perdón, pero hay alguien que es de España, que a esta hora es súper tarde allá. No sé qué hora es, pero son como las 2 de la mañana, así que gracias por estar, heroica. Y a la Chloe, a la Dani Vaso, a Natu, a toda la gente que ha estado. Y también como hay Armando temas, de México. Sí. claro, y hay temas que no vamos a poder responder, pero el abuso sexual infantil, los efectos de eso en niños que crecen hombres, y así, son tremendos temas, pero nos vamos hoy. Irán saliendo, sí, por ahí. Sí, muchas gracias. Gracias por ¿Ah? tu paciencia. Que Besos. descansen. Besos. Besos. Chao. Chao, chao. Chau, chau.